está para mí, sí. ¿Dónde? En cualquier parte de Colombia, por su tecnología y metodología, tendrás la educación que tú querías. California está aquí. No, esta vez no hay presentación, esta vez vamos a trabajar sobre la plataforma. Acerca la universidad para que vayas más allá. California está aquí, es para ti, está para mí, sí, para que puedas. Listo. Buenas noches entonces a todos. Allí bien, ¿no? ¿Me escuchan? Bueno, la idea de hoy es entonces, Pablo, adelante. Buenas noches, profe, lo escuchamos perfectamente. Listo, vale. Pues la idea de hoy es, en principio, revisar cuáles actividades tenemos nosotros pendientes para nuestra clase. También mostrarles dónde se encuentran los links de los encuentros sincrónicos que hemos realizado. Ahí observan que estoy en el banner principal, pues, de la página de nuestro curso, y se observan aquí en la parte inferior. Voy a ir haciendo un pequeño barrido de lo que hemos trabajado en el curso y de lo que está para nosotros pendiente. Entonces, en principio, actividad 1, campo eléctrico. Esto fue entregado el 9 de mayo. Actividad 2, campo eléctrico, también con 9 de mayo. Y entonces aquí lo importante es resaltar que estas dos actividades tienen la misma fecha porque se ampliaron, ¿de acuerdo? Ambas se ampliaron en fecha para poder dar solución, digámoslo de esta manera, y atención a algunas de las solicitudes que los estudiantes habían hecho. Entonces ahí queda abierto y se cerró ya el 9 de mayo con ampliación. Esa es actividad práctica, y aquí voy a detenerme un segundo. Voy a ir a aspectos generales del curso y nuevamente voy a la sección del plan analítico, nuestro pack de curso, para mostrar esto, porque parece ser que no está claro y en algún momento nos trae confusiones. Nuestro pack de curso, pues en principio también observe que tenemos 3 unidades: campo eléctrico, campo magnético, ecuaciones de Maxwell. Y hasta ahora hemos avanzado en las actividades 1 o 2. Entonces observemos acá. ¿Listo? Hemos avanzado en el pretest. Ese ya lo respondimos. Aquí observen que el pretest tiene un 0% sobre la nota correspondiente a la definitiva de la asignatura. Después tenemos campo eléctrico 1, que esta actividad ya fue entregada. Y observemos que allí era tipo laboratorio esta actividad con algunas simulaciones que se realizaron, plataformas como PET, y esta actividad sí tiene el 10%. Después se entregó actividad 2. Esta actividad, observemos, también tiene el 10% sobre la nota definitiva. Entonces aquí vienen algunas inquietudes de los estudiantes que se han resuelto por el foro y por mensajería interna. Que cómo así que la actividad de campo eléctrico es una actividad muy extensa, que no se ha explicado muy bien, que no se ha trabajado muy bien, y la cosa es sencilla. Mire, la actividad práctica, campo eléctrico número 1, tiene una nota porcentual de 0 sobre la nota definitiva. Se la voy a poner ahí en color rojo. Tiene una nota de 0. ¿Qué significa y para qué nos sirve acá entonces la actividad práctica número 1? Voy a ponerla acá, ¿listo? La actividad práctica número 1. Voy a dar clic acá. Esta actividad práctica número 1 nos permite afianzar nuestros conocimientos, acá donde dice descargar taller, para preparar la evaluación y el test final de unidad 1. ¿De acuerdo? Como esta es una actividad práctica, pues en principio lo que se requiere es que el estudiante la practique y la trabaje de forma autónoma. Y pues, si tienen alguna duda muy específica, por favor, contactarme o por interno o por el foro de acompañamiento respecto a alguna de ellas, ¿sí? Actividades, dudas o inquietudes muy puntuales al respecto. Con mucho gusto yo les voy a ayudar para que ustedes ahí lo tengan claro sobre esta actividad. No es obligatoria en el sentido estricto de la palabra porque tiene un 0% sobre la nota final. El peso es 0%. ¿Qué sí es importante? Nuestro test de final de unidad, el test número 1, que ese sí tiene una nota porcentual, como ustedes observan, del 10%. Hasta allí estaríamos terminando la actividad número 1. Si ustedes observan, actividad número 3 y 4 sucede lo mismo, notas porcentuales
¿de acuerdo? El 10%, la actividad práctica 2 tiene el 0 y el test final de unidad nuevamente tiene 10. Y si revisamos con detenimiento para la siguiente unidad funciona igual. De las actividades prácticas, porque es que esas son las inquietudes que allí tengo en los foros. Son actividades que nos sirven para afianzar conocimientos y trabajan de forma autónoma. Si hay algún tipo de inquietud, con mucho gusto, para preparar nuestro test final. Ya les muestro ahorita cómo y cuál es el fundamento de un test final. Entonces, para que quede claro y no tengamos dificultad con algunos de ustedes que han tenido varias inquietudes. Bueno, dicho esto, entonces vamos a lo que quiere trabajar con ustedes el día de hoy. Y es, primero, revisar las condiciones de este test de final de unidad. Muchos de ustedes también me han dicho, profe, el tiempo era muy corto. El tiempo aquí de esta prueba estaba como de 15 minutos porque era un test de tipo conceptual y yo dije, bueno, hay algunas preguntas que de pronto, una que otra sale de razonamiento matemático y pues ustedes ahí requieren realmente hacer un trabajo un poco más amplio. Entonces allí la amplié a 90 minutos. El esquema de calificación aquí, eso tenía solamente un intento permitido. Yo les abrí también para que ustedes puedan presentarlo y sean 2 intentos, de manera que puedan tener la chance de volver a presentar su prueba. Entonces también inquietudes que se habían tenido quedan resueltas. Se abrió el tiempo a 90 minutos y se abrió un intento. Muchos de ustedes también me decían que era importante que para, digamos, el test de final de unidad se ampliara el plazo para esto. Ahorita, dependiendo, cuando yo entre al test final de unidad y revisemos cómo son las preguntas y el tipo de preguntas, y también los oriente respecto a eso, tomar la decisión si realmente es necesario o no ampliar el plazo. ¿Listo? Me gustaría saber si hasta el momento alguno de los que está acá dentro de Teams tiene alguna pregunta o todo está claro. Sí, profe, discúlpeme. Buenas noches. Sí, Andrés, bueno, todo muy bien. Sí vi la actividad 3 de campo magnético que tenía plazo hasta este domingo. No sé si esa la va a correr, ya que hoy vamos a terminar la unidad 1. Vale, refieres a campo magnético, listo. Y ahorita lo revisamos. Claro que sí, con mucho gusto. Andrés. Bueno, ¿alguien más tiene alguna inquietud? Por favor, levantar la mano. Yo estoy atento aquí al chat. Bueno, parece que no. Bueno, entonces continúo. Buenas noches. Adelante, Jason. Profe, pues es que más que todo, pues no es una pregunta, pero sí es como un paréntesis y como para aclarar un poquito que pues el curso ha sido un poquito complicado el tema de las grabaciones por Teams. De mi parte, me ha parecido que hemos tenido problemas con esto y no sé si usted pues, ya lo haya como arreglado para que sea más oportuno el video de las clases, porque al principio sí nos afectó muchísimo. Usted estaba dando las clases, pero no estaban quedando los dedos en las grabaciones. Eso no sé si usted ya haya gestionado para que sea más inmediato. Listo, Jason. Te respondo ahí de una vez para que tengamos claridad en ello. Vale, pero muy importante tu pregunta para el momento. ¿Listo? Jason, mira, yo en alguna oportunidad aquí en la clase también le sugerí que accediéramos por aquí a equipos, a mis equipos, y voy aquí a la sección de física electromagnética. Entonces yo aquí en mis equipos lo que hice fue compartir con ustedes el código, voy a poner acá código, el código del equipo. En algún momento lo compartí con ustedes, sin embargo voy a volver a generar el código acá. ¿Qué pasa con este código, chicos? Vuelvo y lo repito para que a ustedes les quede claro. Este código lo voy a poner copiar y ahorita se los pego en el chat. Este código sirve para que ustedes allá en su Teams también puedan acceder, ¿de acuerdo? Puedan acceder.
y queden registrados en el equipo correspondiente a física electromagnética. ¿Para qué nos sirve estar registrado en este equipo? Pues vamos a tener material adicional. Cuando ustedes entren acá a la sección de archivos, observa que inmediatamente en archivos están las teleclases grabadas. ¿Sí ven? Esas mismas teleclases que están allí grabadas son las que nos aparecen ahora aquí en el banner principal de nuestro curso y aparecen acá en la sección donde vamos a tener el link directo para acceder a las clases. Allí también están los videos. ¿Listo? Para que no tengamos nuevamente esa pérdida. Entonces vuelvo a poner el código y se los voy a compartir acá por el chat. ¿Listo? Bueno, con eso queda resuelto entonces el tema de los videos de la clase y creo que no vamos a tener pérdida. Tenemos acceso al equipo de Teams y tenemos acceso por el banner principal de los links de los videos de la clase. ¿Listo? Bueno, ¿quién más? ¿Otra pregunta? Shannon. Chicos, ¿alguna otra inquietud por allí? ¿O puedo continuar? Buenas noches, profe. Adelante, claro que sí, Iván. Profe, pues una pregunta ahí en la actividad 415 que es para generar en grupo. ¿Esa es obligatoria en grupo o puede ser, digamos, uno hacerlo solo? Bueno, permíteme y vamos compartiendo acá y vamos revisando exactamente para que todos nos ubiquemos. Actividad número 4 pertenece a la unidad número 2. Te refieres a campo magnético número 2, ¿correcto? Sí, señor. Ok. Ok. Pues la idea, ya sé cuál es esta actividad aquí, ya me ubiqué. Pues la idea es que ustedes lo puedan trabajar por lo menos de parejas. Yo no tengo conflicto si ustedes lo trabajan solo, pero ¿cuál es la intención de esta actividad? Precisamente eso, ¿no? Fortalecer otras habilidades como el trabajo en equipo y la sincronía con grupos de trabajo. Si tienen alguna dificultad, claro, yo entiendo que algunos estamos en zonas difíciles, también la conectividad es compleja, pues lo trabajamos solo. Pero en principio no debería ser para que ustedes lo tengan allí en su radar. Si lo puede trabajar en grupo, mejor. Y en grupo puede ser dos parejas. En parejas, aquí observen que nos dice la actividad que entre de 3 personas. Pero pues una actividad aceptable podría llegar a ser de 2 personas. No habría inconveniente. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Bueno. Listo, muy bien. Bueno, quiero mostrarles algo para que ustedes se ubiquen de cómo es el test, porque creo que no hemos revisado esa parte. Entonces vamos a revisarlo. Entonces, vamos a la unidad número 1 y vamos a nuestro test de unidad. Entonces, en el test de unidad, ¿cómo es la prueba? Quiero mostrarles de qué se trata la prueba y qué tipo de preguntas salen y discutir nosotros acá algunas de ellas. Entonces, voy a tomar aquí algunas muestras de algunos compañeros que ya han presentado pruebas. Ejemplo acá, Diego. Vamos a tomar la prueba de Diego y vamos a mirar pregunta a pregunta. Entonces, observemos acá lo siguiente. Vamos a enfocarnos en la solución. Entonces, son preguntas de tipo conceptual. Esta prueba trata de 5 preguntas de tipo conceptual. Entonces, vamos a leer la primera y vamos a hacer la reflexión sobre ello. Dice, si no existe ninguna carga en una región del espacio, el campo eléctrico debe ser 0 en todos los puntos de la superficie que rodea la región citada. Si no existe ninguna carga en el espacio, el campo eléctrico debe ser 0 en todos los puntos de una superficie que rodea la región citada. Nosotros en la primera clase y cuando hicimos también la primera actividad, hablamos de cómo se genera un campo eléctrico. El campo eléctrico en principio se genera por una carga puntual que uno pone en el espacio. Nosotros también hablamos cuando dijimos en esa clase que las líneas de campo dependían. Si iban hacia afuera, era de forma radial, si la carga es positiva, e iban hacia adentro las flechitas de campo, si la carga era negativa. Por supuesto, nosotros hicimos incluso allí varias simulaciones. Voy a permitirme ir un segundo acá, de nuevo a la actividad número 1 y vamos a intentar abrir alguna de ellas para mostrarles de forma gráfica, ¿no? ¿De qué se trata? Entonces vuelvo a la simulación que en principio trabajamos para la primera actividad
y voy a volver acá en pantalla para que ustedes lo miren. Si ahí en la simulación de entrada, si no hay cargas, pues no hay campo. Observen que esto está vacío. Y así en principio funciona el campo. Si no hay carga, en principio perdón, si no hay carga, en principio no hay campo. Si yo pongo una carga, por ejemplo, esta es una carga puntual. Esto es un nanocoulomb. Y observe que inmediatamente aparecen unas flechitas, ¿de acuerdo? Miren las flechitas, esas son las flechitas que corresponden a la diagramación de un campo eléctrico. Si pongo dos cargas, pues el campo aumenta en su intensidad como ustedes están viendo en pantalla. Si se observa, si yo cambio la carga y deja de ser positiva, sino más bien es negativa, como les estaba mostrando, las líneas de campo cambian de dirección, van hacia adentro. Entonces, esa pregunta que está allí, ¿de acuerdo? Propuesta, que nos dice, en efecto, si no existe ninguna región, ninguna carga en la región del espacio, pues el campo es cero, en efecto sí, porque yo puedo hacer incluso cualquier tipo de superficie, o sea, es decir, yo podría llegar a encerrar esto con cualquier curva, puede ser una esfera, puede ser una circunferencia, un cuadrado, un rectángulo, y lo que voy a observar es que si yo encierro una región del espacio y no hay carga, pues en efecto el campo eléctrico no está. ¿Listo? O sea, eso es algo, en el fondo, que quiero decirles, que sale de la interpretación de la misma tarea número 1, que nosotros ya trabajamos y entregamos. O sea, que esa pregunta no deberíamos en principio tenerla errada cuando contestemos nuestra prueba. ¿Listo? Más o menos vamos bien hasta allí. ¿Está claro? Vamos con otra pregunta. Sí, profe. ¿Listo? Vamos con otra pregunta del test, que es lo que nos toca entregar ahorita, el 16 de mayo. Otra pregunta del test. Tomemos la número 2. Aquí. Entonces, dos cargas puntuales positivas de igual magnitud se encuentran sobre el eje X. Una está en el origen y la otra está a 8 centímetros. Determinar el potencial eléctrico. ¿De acuerdo? Determinar el potencial eléctrico. Aquí la respuesta correcta fue 250 volts. Ese ejercicio en particular, sí es necesario hacer cálculos. Entonces vamos a hacer los cálculos, vamos a hacer la diagramación de las dos cargas puntuales y vamos a hacer allí. ¿Listo? Para que ustedes se ubiquen de cómo hacemos esto. ¿Claro, chicos? Sí, señor. Sí, señor. Listo, vale. Entonces voy adelante. Lo primero que hay que mirar es cómo se define el campo eléctrico en física. ¿Cómo es la relación de campo eléctrico? Entonces el campo eléctrico, mejor dicho, voy a empezar a escribir acá en el Paint para que ustedes lo noten. Voy a hacer una nueva acá en el Paint. Entonces miremos. Lo primero, nosotros hablamos de una fuerza, perdón, voy a subrayar acá un poquito más fuerte. Nosotros hablamos de una fuerza electromagnética, que esa fuerza electromagnética existe y se puede calcular de la siguiente manera. La fuerza electromagnética es igual a la constante electromagnética y la multiplicación de las cargas, ¿de acuerdo? Del valor de las cargas. Y aquí nosotros lo que hacíamos era dividir entre la distancia al cuadrado, y en este caso, si las cargas son 1 y 2, pues vamos a poner el vector que hay desde 1 hasta 2, y aquí la dirección de ese vector unitario 1, 2. Listo. ¿Cómo entendemos esto? ¿De acuerdo? Esa es la fuerza. ¿Cómo entendemos nosotros el campo eléctrico? Y vamos al potencial. El campo eléctrico se define como la fuerza por unidad de carga, ¿de acuerdo? Fuerza por unidad de carga. Entonces quiere decir, por ejemplo, que si hay aquí una carga puntual como la que estamos hablando ahorita, me genera de forma radial y hacia afuera campo eléctrico, pues yo tendría que poner una carga de prueba. O sea, esta es, digamos, una carga Q1. Yo pongo por acá, cerca del espacio, otra carga Q2, y en función de la distancia que hay entre esas dos cargas, ese es el vector R12, ¿sí? Yo podría decir, alrededor de esta carga Q2, ¿cuál es su campo eléctrico? Entonces, alrededor de esa carga Q2, el campo eléctrico va a ser la fuerza, de acuerdo a la atracción que hay entre 1 y 2, esa fuerza de atracción es esa que yo pinté allá arriba, dividido la carga de prueba. Para este caso es la carga 2. Esto sería el campo eléctrico. ¿De acuerdo? Ahora vamos al potencial. ¿Cómo se define el potencial eléctrico? ¿De acuerdo? ¿Hasta allí me siguen? ¿Estamos bien?
Sí, señor. Una forma de hacer este cálculo del potencial eléctrico es la siguiente. Pues es que hay muchas maneras realmente de hacer esto. Desde el punto de vista aritmético, uno podría decir el potencial, es decir, el voltaje es igual a la energía interna, ¿de acuerdo? Es una energía interna eléctrica dividida una carga de prueba. Y entonces ahí quedamos en las mismas. Porque si nosotros no sabemos quién es la energía interna, podemos tener la carga de prueba. La carga de prueba puede ser esa carga Q2 cerca del espacio, pero si no conocemos la energía, pues no vamos a poder calcular ese potencial. ¿Listo? Entonces voy a hacer aquí varios ejemplos para que ustedes lo tengan claro y miremos cómo se calcula. ¿Listo? Entonces, vamos a verlo de esta manera. ¿Listo? ¿Cómo se calcula esa energía? ¿De acuerdo? Entonces, mire, voy a borrar acá. Entonces aquí, pongamos acá una carga, perdón, voy a utilizar el rojito más bien. Pongamos acá una carga Q1, una carga de prueba. Supongamos que esa carga de prueba la voy a distanciar de otra. Está acá raro. Bueno, distanciémosla de otra carga Q2, ¿de acuerdo? Q2. Y supongamos que entre las dos cargas hay una distancia. Vamos a suponer que esa distancia se llama R para este caso. Entonces, de nuevo, el voltaje es igual a la energía sobre la carga de prueba. Recuerde eso, el voltaje o el potencial. Esto se llama voltaje. Y ahorita vamos a resolver el ejercicio del test. Voltaje o potencial, ¿listo? Entonces, ¿de cuál manera se llama? Entonces, voltaje o potencial. Listo. Entonces ahí, ¿cómo se calcula esa energía? Entonces, para este caso en específico, ojo, una cosa es la fuerza eléctrica y otra cosa es la energía. Para este caso, la energía se calcula como la constante eléctrica, la multiplicación de las cargas, de nuevo Q1, Q2, pero aquí ya no nos interesa la distancia al cuadrado, sino solamente la distancia. O sea, aquí tenemos que poner R. ¿De acuerdo? Eso sería la energía eléctrica o energía potencial eléctrica que existe entre estas dos cargas. ¿De acuerdo? Ahora bien, nosotros queremos calcular el potencial. Entonces, ¿qué debemos hacer? Observemos. Entonces, voy a reemplazar de forma aritmética nuevamente aquí cuál es la energía potencial. Entonces, aquí iría como la constante eléctrica, Q1, ¿de acuerdo? Q2 sobre R. ¿Listo? ¿Qué me hace falta en la ecuación? Pues me hace falta meter esta carga de prueba. Entonces, por ejemplo, si mi carga de prueba es Q1, pues entonces en la ecuación se cancela el Q1 con este Q1. Y al final el potencial va a ser la constante eléctrica por Q2 dividida la distancia que hay entre las dos. ¿Sí vieron? Y de esa manera yo calculo el potencial. Entonces ahora sí, traigamos el ejercicio y resolvámoslo. Y hacemos la parte gráfica para el ejercicio y todo. ¿Listo? Entonces voy a permitirme aquí sobre mi Paint copiar el ejercicio y según lo que acabo de decir, resolverlo. ¿Les parece? ¿Parece? Sí, señor. Sí, señor, señor. Listo. Entonces vamos. Yo hago más pequeño. Grande mi tablero. Porque es que, exacto. Y vamos a graficar la situación. Lo primero, digamos, para estos ejercicios, yo les sugiero que ustedes también traten de hacer un gráfico. O sea, en física es muy, muy importante que ustedes dibujen en muchos momentos. Entonces vamos a dibujar. Dos cargas puntuales positivas, observe. Entonces ahí lo primero que hay que hacer es defina quién es Q1 y quién es Q2. Entonces dos cargas positivas de igual magnitud se encuentran sobre el eje X. Entonces voy a trazar el eje X, el eje Y. Entonces ahí pongo el eje Y, pongo el eje X. Una se encuentra en el origen. Entonces observemos. Una se encuentra en el origen. Y la otra se encuentra a 8 centímetros del origen. Entonces supongamos que está acá. Recuerde que estamos en el sistema MKS. ¿De acuerdo? 8 centímetros, toca pasarlo a metros. ¿De acuerdo? ¿Cuántos son 8 centímetros en metros? ¿Quién me dice? 0,08.
Exacto. 0,08 metros. Listo. Tenemos una carga 1, vamos a llamar a esa carga 1 y le vamos a poner 5 nanocoulombs, positivo. ¿De acuerdo? Positivo. Y la otra, ambas tienen la misma, ¿qué? Ambas tienen la misma carga. Iguales, ahí dice. Entonces Q2, vamos a poner acá, también tiene 5 nanómetros y también es positiva. Bueno, vale. Hasta ahí llevamos la primera parte. Entonces, ahora, si me dicen, determine, ojo a la pregunta, determine el potencial eléctrico o el potencial en el punto P1 situado sobre el eje X a 4 centímetros. Entonces, 4 centímetros, si lo miramos detenidamente, es como la mitad, ¿cierto? Es como por acá la mitad de la distancia que hay entre Q1 y Q2, y entonces acá podemos decir que esto es 0,04 metros. Según la fórmula que yo les puse arribita, entonces ustedes dicen, es que el potencial que genera una carga tiene que ver con esa carga y la distancia que hay entre las dos. Entonces, aquí lo que va a suceder es lo siguiente. Desde la carga 1 al centro, porque la idea es en el punto P1, ¿qué distancia hay? 0,4. Entonces 0,4 va a ser nuestro vector R. Y si miramos ese R, también es el mismo para la distancia que hay entre P1 y Q2. O sea, también hay otro R ahí. ¿Sí se observa? Eso uniría que el potencial eléctrico, el potencial total debe ser como potencial total uno lo puede ver así. El potencial que te genera la carga 1 más el potencial que te genera la carga 2. Resulta que es que ambas cargas son iguales. Entonces B1 y B2 también van a ser iguales porque las cargas están a la misma distancia. Entonces lo que uno al final dice, es que sí, el potencial es como la suma, pero B1, voy a poner acá, B1 y B2 son iguales. Lo que estoy diciendo es que realmente el potencial total lo puedo calcular como 2 veces el potencial. Y entonces, ¿cuál es el potencial allí? Pues la constante eléctrica, ¿de acuerdo? Por la carga de prueba, que puede ser cualquiera, vale lo mismo, sobre R. Entonces, lo que nos resta es reemplazar los valores correspondientes. ¿Listo? Hasta allí, claro. Entonces, nos toca tomar esta relación matemática de reemplazar los valores. ¿Listo? Profe, qué pena. Adelante. Creo que la clase no se está grabando. Sí, está quedando grabada por YouTube. Se va a colgar allá en el canal. Bueno, profe, sí, qué pena. Es que como no veía ahí la imagencita de que estaba grabando. No, tranquila, pero sí se va a grabar. ¿Listo? Bueno, Listo, entonces, profe, gracias. Bueno, entonces ahí viene la cosa. ¿Cómo reemplazamos esta fórmula? ¿Cómo hacemos el cálculo? ¿Sí? Porque pues bueno, ya desde la parte analítica ya llegué allí como a la solución. Ahora me toca reemplazar. Entonces voy a utilizar lo siguiente. La constante eléctrica, como estamos en el sistema de MKS, la vamos a poner así, como si fuera 9 por 10 a la 9, eso ya lo hemos visto por allí en la clase, 9 por 9, ¿de acuerdo? Newtons, poner esa N bien porque se está fea. Newtons metro al cuadrado sobre coulomb cuadrado. Ese es el valor de la constante eléctrica. Listo. Me toca multiplicar eso por 2. Entonces aquí va un 2 que multiplica el valor de la constante eléctrica. Hasta ahí he reemplazado la primera parte de la fórmula del potencial. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué me falta? Entonces todo eso va dividido entre la distancia. ¿Cuál es la distancia? 0,04 metros. ¿Qué me hace falta? Ustedes por favor díganme ahí. ¿Qué me hace falta aquí por multiplicar? Q. ¿Cuánto es Q? Según lo que habíamos dicho, 5 nanocoulombs. La carga se da en coulombs. Entonces esto es 5, el nano. Recuerde que estamos en el sistema MKS. Entonces es 10 a la menos 9 coulombs. ¿Listo? Se supone que nosotros resolvemos este cálculo y llegamos a la respuesta de que esto nos debe dar, ¿cuánto? Según lo que vimos ahorita.
2250 voltios. ¿Listo? Los dejo para que ustedes verifiquen allí el cálculo. ¿Listo? Bueno, pues está bien. Está claro lo que hay que hacer allí en ese punto, por ejemplo. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Bueno, continuemos viendo algunas otras preguntas de la prueba. Continuemos, por ejemplo, la pregunta número 3. Mire esta, pregunta número 3. Dice, las líneas de campo eléctrico nunca pueden cortarse en un punto del espacio. Las líneas de campo eléctrico nunca pueden cortarse en un punto del espacio. ¿Falso o verdadero? Entonces, de nuevo, nosotros podemos ir a la simulación, podemos poner una carga. ¿Y ustedes qué ven? ¿Alguna de esas flechitas se corta con otra o no? Chicos, No, no se cortan. no se No se cortan. cortan. Si nosotros tratáramos de trazar de forma radial, voy aquí a traerme la gráfica y desde aquí trazamos. Eso toca hacerlo con juicio, que es difícil con el Paint, pero si yo trazara acá líneas, de acuerdo, radiales, según la forma de estas flechitas así, pues lo que voy a observar es que eso nunca se va a cortar. Si lo hago con juicio, ¿no? Entonces la respuesta a esa pregunta pues es verdadero. Entonces es fácil esa pregunta. Es que hay unas preguntas que son conceptuales y la verdad no hay algún problema. Esta es la batería y la capacitancia. Si necesito más de 5 minutos para resolverla, entonces si tienen alguna duda con mucho gusto, o yo les pongo un video tutorial de cómo se resuelve esta pregunta, porque no vamos a alcanzar en el tiempo que nos queda. Veamos otra pregunta de tipo conceptual. En electroestática, la superficie de un conductor es una superficie equipotencial. Nosotros hablamos la vez pasada de conductores y de capacitores, pero en principio la superficie ¿qué es una equipotencial? ¿Alguien ya hizo la consulta? ¿Ha revisado esto de qué es una línea equipotencial? Chicos, ¿no? Bueno, voy a ponerlo acá, así. Ok, aquí. Entonces, por ejemplo, si yo cojo acá mi medidor, el medidor de voltaje, y yo voy a poner acá la grilla en la simulación y voy a poner esto como en el centro y me voy a unos puntos específicos, por ejemplo, unos puntos de la cuadrícula aquí, digamos aquí me dice 8, 9, que está más o menos a 2 cuadritos grandes a la derecha. Como si los cuadros grandes, voy a subrayarlo allá en el Paint porque tal vez no me hago entender acá. ¿Listo? Entonces la idea es que voy a tomar 2 cuadritos. ¿Cuáles cuadritos? Entonces voy a tomar la distancia acá, un cuadro, observen de ancho y aquí hay otro cuadro. 2 cuadros de ancho y me voy a parar en diferentes puntos, a 2 cuadros de ancho hacia arriba, a 2 cuadros de ancho a la izquierda y a 2 cuadros de ancho hacia abajo. Y voy a tratar de mirar cuál es la equipotencial, observe ahí, cuál es el valor que me registra el lector. Entonces mire que el lector aquí me registra casi 9, me paro acá arriba y me registra como 9,0,04 y me registra por acá como 9,0,8 y abajo me registra como 9,0,3. Entonces finalmente, ¿qué es una equipotencial? Una equipotencial es un lugar geométrico donde todos los puntos están a la misma diferencia de potencial o al mismo voltaje. Entonces la equipotencial correspondiente, por ejemplo, a esa situación que está pintada en pantalla debería ser como un círculo, ¿de acuerdo? Un círculo con centro la carga y ustedes se paran en ese círculo y miran el voltaje y todo el voltaje en el lugar geométrico que me define ese círculo, pues van a ser 9 voltios. En un conductor es un alambre, ¿de acuerdo? Que puede ser metálico, por ejemplo, de cobre. Toda la superficie de un conductor, ¿de acuerdo? Funciona como si funciona una equipotencial. O sea, si yo parara aquí, hiciera mediciones de campo o de voltaje, más bien de voltaje, de potencial, lo que notaría es que sobre la superficie del conductor es constante. ¿Listo? Conclusión, entonces, a la respuesta de esa pregunta. La superficie es una equipotencial, sí es verdadero. ¿Listo? Voy a hacer otra pregunta y cerramos la sesión. Observemos esta.
Si el campo eléctrico es cero en alguna región del espacio, entonces el potencial también debe ser cero. ¿Falso o verdadero? Falso o verdadero. Entonces, volvamos a la situación. Nosotros debemos definir el potencial como la energía potencial sobre la carga de prueba. Sobre la distancia. Sobre la distancia. Ahora yo les pregunto ahí. Yo les pregunto a ustedes ahí. Por favor. Perdón, aquí sí es sobre la carga, perdón, está sobre la carga. Es para la energía. Para la energía sí es la constante por la carga, o la otra carga sobre el R. Entonces aquí, la energía interna, ¿de qué depende? La energía interna depende de la multiplicación de las cargas y la distancia. ¿De qué depende el voltaje? El voltaje depende de la energía interna y de la carga de prueba. Si miramos el campo eléctrico es la fuerza por unidad de carga. Sí, señor, listo, ya termino. Entonces, ahí, ¿qué sucede? Que me están preguntando en esta última, la pregunta número 6, que si el campo es cero, entonces el potencial es cero, y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque el potencial no depende directamente del campo. El potencial allí depende de la energía y depende de la carga. Entonces, la respuesta es falso por eso. Lo pueden argumentar desde el punto de vista aritmético de la relación del potencial con la energía y con la carga. ¿Listo, chicos? ¿Claro? Entonces observe que para cerrar ya la clase, el test no está difícil, porque el test son muchas preguntas de tipo conceptual y una que otra de tipo analítico. Entonces, quedo al tanto, chicos. Voy a ver si de pronto hay la posibilidad de ampliar unos 2 días la prueba, por ahí me han hecho la solicitud. ¿Listo? Profe, una pregunta sobre la actividad 2. Tenemos una actividad, la unidad 2, la actividad 3 se vence ese 16 de mayo. ¿Hay forma también de ampliar el plazo? Déjame revisarlo. Yo les hablo por el foro de acompañamiento, pero yo creo que sí, ¿listo? En principio sí, no habría problema, pero entonces nos quedarían 2 actividades para entrega. El campo magnético 1 y campo magnético 2 para el 23 de mayo. O sea, si la amplío, hacemos una entrega de 2 actividades la misma fecha, porque es que no me puedo pasar de fechas. ¿Listo? Para que lo tengan ahí claro. Puedo ampliarla, pero entonces nos va a quedar cargado después para el 23 de mayo 2 actividades. ¿Listo? Profe, buenas noches. Listo. Muchas gracias. Entonces, Máster. Gracias. ¿Me das tiempo?